y me meto ya de lleno en el caso Vallecas. Ujú. Y esto hablo por tu libro, ¿vale? De lo que tú cuentas en tu libro. Resulta que tú estuviste en el mismo salón donde suceden los hechos que cuenta la policía, donde la puerta aquella se abre de forma totalmente antinatural. Y cuando tú estabas allí, resulta que también pasó. Tú estabas allí con la familia y la familia ni se inmutó pasando eso. Sí. ¿Cómo fue? Pues hombre, yo estuve varias veces, bueno, yo en Vallecas estuve veintitantas veces. O sea, cuando surge el caso Vallecas inicialmente, antes de la intervención policial de la segunda, porque todo el mundo habla de la intervención de la Policía Nacional, Claro. pero a nadie le interesó que antes hubo una intervención de la Policía Municipal. Es acojonante, yo con esto flipo, que incluso los mayores defensores del origen paranormal del caso Vallecas pasan totalmente de que hubo una intervención anterior. Pero bueno, yo sí me tomé la molestia de hablar con la Policía Municipal y con la Policía Nacional. Y con la Policía Nacional, yo en la comisaría la famosa comisaría de Vallecas, estuve veintitantas veces. Que no, o sea, no una, ni dos, ni 10, ni 15, veintitantas Claro, veces. y Y entablaste en la amistades, casa supongo. igual. Claro, bueno, imagínate, porque yo soy de La Coruña, o sea, yo ni siquiera vivo en Madrid, entonces para mí era un esfuerzo extra viajar a Madrid y currarme después a la Policía Municipal, a la Policía Nacional, etcétera. Y en una de las ocasiones en que estaba en la casa de la familia Gutiérrez Lázaro, recuerdo que estábamos en el salón charlando sobre cómo había sido porque esto también es muy importante. Lo que le dio empaque al caso Vallecas fue precisamente la segunda intervención policial, la de Claro. la Policía Nacional, porque antes nadie se lo tomó en serio. O sea, toda la gente que desfiló, todos los investigadores, algunos de mucho renombre, como Germán de Argumosa Sí. o la Sociedad Española de Parapsicología, el Padre Pilón, o sea, que no son pazguatos tampoco, Javier Sierra, por Todo ejemplo, el grupo esta, claro. que estuvieron allí al principio, todos llegaron a la misma conclusión. Aquí no hay nada paranormal. Aquí hay un problema familiar, como en otros muchos casos de poltergeist. Aquí hay un problema familiar, pero esto no tiene más recorrido. Pero cuando se produce la segunda intervención policial y el inspector Negri aparece en televisión, claro, yo no soy de periodismo, yo no soy periodista, yo estudié criminología. Y a mí fundamentalmente lo que me interesa es ese punto de intersección entre la investigación criminal, entre el mundo delincuencial, entre el mundo criminológico y el mundo del misterio. Entonces, claro, cuando hay un policía nacional que aparece en televisión contando esto, digo, joder, pues esto ya me interesa. Y es cuando yo digamos que me desplazo a Madrid para ir a casa de la familia Gutiérrez Lázaro, conozco a toda la familia y consigo el puto informe, que no es un informe en realidad, que son unas notas que toma el jefe de sala del 091, que nunca estuvo en la casa de Vallecas, que esta es otra de las muchísimas confusiones que hay con el caso Vallecas. Y bueno, cometí el error de pasárselo a Iker y ya entonces es cuando se me fue de las manos la historia y se convirtió en este mito que es imparable, ¿no? Pero uno de los días, estando en casa de la familia Gutiérrez Lázaro, en el salón, sentado en el salón, me habían explicado que la puerta que se había abierto del armario que tenían en el salón cuando estaba la policía, pues era esa, una determinada, que estaba en la parte alta a la derecha del mueble, al lado de muy cerquita de una foto de Estefanía. Y mientras estamos charlando, de repente la puerta se abre y yo flipé, ¿no? Digo, hostia, pero si esto es lo que cuenta la policía, pero nadie le dio ninguna importancia, como si eso fuese algo normal. Entonces, por eso yo sé que Negri no miente cuando dice que se abrió la puerta de ese mueble, porque yo también la vi abrirse, solo que en mi caso no se le dio ninguna repercusión mediática, ninguna trascendencia, porque yo no soy nadie, yo era uno de los muchos aficionados a estos temas que desfilaron por la casa, pero en el caso de la intervención policial se le dio una dimensión como si fuese algo sobrenatural, ¿no? Yo desde luego lo que vi no era nada sobrenatural, es que el cierre estaba jodido y cada vez que se caían los álbumes de fotos que había dentro, pues se abría el mueble, no pasa nada. Claro, pero Pero nos también quedamos. es importante decir esto porque no, aunque se ha atacado mucho a
Negri por este tema, yo creo que la policía tuvo un comportamiento irreprochable. Ellos, como en miles de casos parecidos, recibieron una petición de ayuda de unos ciudadanos, y lo que tiene que hacer la policía, pues es atender esas peticiones de ayuda. Ellos no están capacitados para hacer una investigación paranormal, porque eso no se estudia en la Academia de Policía, ni de la Guardia Civil, ni de la Archancha, ni de los Mossos. Nadie les enseña, igual que no les enseñan a cocinar, ni les enseñan fontanería, pues no les enseñan a gestionar un caso poltergeist. Entonces hicieron lo único que podían hacer, ir allí, intentar consolar a la familia, y se acabó el tema, no tenía más recorrido. Pero el problema de Negri, yo creo que es que ahora dice que aquella puerta se abrió y se cerró muchas veces. Claro, Negri, pero es también extraño. es natural. Mira, yo no sé, no te podría decir cuántos testigos de supuestos fenómenos paranormales he entrevistado en toda mi vida, pero son miles, de verdad que no te exagero, no son docenas ni cientos, son miles de personas que me han relatado una supuesta experiencia paranormal. Muchísimos de ellos, probablemente, no sé si cientos, pero más de 100 policías, guardias civiles, etcétera. Y todos los seres humanos tenemos el mismo problema. Creemos que nuestra memoria es fotográfica, y la memoria es la herramienta más falible del cerebro humano. Y eso está súper demostrado. O sea, cuando en el ámbito criminológico, en el ámbito del derecho, una sola prueba, una huella digital, un análisis de ADN, una fotografía, una filmación en vídeo, cualquier prueba criminalística vale más que 100 testimonios humanos, es por algo. Porque todos los policías, jueces, abogados, fiscales y todos los científicos saben que la memoria humana es muy falible. Por eso yo, cuando preparaba este librito sobre intervenciones policiales en casos de poltergeist, a mí sobre todo lo que me interesaban eran los informes oficiales, porque en un informe oficial se recogen los hechos en tiempo real. Pero tú, cuando 20 o 30 años después reencuestas a los mismos testigos, las historias cambian. Si yo te pido ahora a ti que me describas cómo fue tu primera comunión, si la hiciste, o tu primer día de instituto, cómo iban vestidas las personas que estaban a tu alrededor, quién estaba, tú puedes esforzar tu memoria y hacerme un relato. Pero si tuviésemos una filmación en vídeo de ese día, íbamos a comprobar que ibas a equivocarte en muchas cosas. Claro, no porque estés mintiendo, sino porque la memoria falla. Entonces, hay cosas... Y tiende a magnificar, ¿verdad? Además, tiende a magnificar las cosas. Sí, pasa mucho, por ejemplo, además lo he estudiado mucho en los incidentes OVNI. Cuando tú encuestas a un testigo que ha tenido un avistamiento OVNI ayer, y tú hablas con él hoy, te da una descripción muy detallada. Oye, pues el OVNI tenía un tamaño relativo de 2 centímetros y estaba a unos 2 kilómetros de distancia. Si tú vuelves a hablar con esa persona dentro de 5 años, probablemente el OVNI ya tenía un tamaño relativo de 10 centímetros y estaba como a 1 kilómetro. Pero si vuelves a hablar con él dentro de 10 años, probablemente el OVNI tenía un tamaño de medio metro y estaba como a 500 metros. Pues se tiende a magnificar, pero eso ocurre en todos los campos. Pasa, por ejemplo, en los accidentes de tráfico. Tú coges un atestado de un accidente de tráfico que ha sido redactado por la Guardia Civil de Tráfico, ¿no? Una hostia que se han pegado 2 coches hace 10 años. Y tú hablas con los testigos. Hay un fenómeno que en psicología se llama la selección perceptiva, y que puede dar lugar a que un testigo del accidente describa el coche de una marca y de un color determinado, pero otro testigo del mismo accidente te describe otra marca de coche y otro color determinado. Pero lo que vale es lo que está en el atestado de la Guardia Civil, porque ahí está la distancia de frenada, ahí está cuál es la marca y modelo de los coches, la matrícula, quién es la aseguradora, ahí están todos los hechos comprobados, ¿no? Si tú coges el testimonio de Negri y lo comparas con las notas, con el parte policial que redactó el jefe de sala del 091, claro, Negri dice, nosotros presenciamos cómo se desgarraba un póster que había en un dormitorio. Pero es
que el desgarro de ese póster ya está recogido en la llamada cuando llama Maximiliano, el padre de familia, antes de que fuese la policía. A ver, eso es impepinable, o sea, eso es irrefutable. Negri no lo pudo ver porque, según el informe policial, según las notas de 091, antes de que el primer coche de policía llegase a la casa de Vallecas, el padre ya estaba describiendo el póster rasgado. Pero es que es que Germán Largumosa, que estuvo en la casa de Vallecas unos días antes, ya habla del póster. ¿Está mintiendo Negri? No, han pasado 20 años o 30 años y entonces Negri, claro, como ha leído cosas, como le han contado cosas, como ha visto toda la repercusión mediática, él incluye dentro de su relato la anécdota del póster, pero esto es irrefutable, o sea, es que no es que lo diga yo, es que, coño, léete el parte policial y ahí aparece lo de la descripción de lo del póster antes de que llegue el primer coche de 091 de Casa de Vallecas. Esto del parte, mencionabas hace un momento que se lo habías dado a Iker, que no fue, parece, buena idea, pero también mencionas en el libro que se lo das a otros compañeros, también le pasa este informe. No tuviste problema con ningún otro. O sea, vámonos, tú me pediste ahora que te enviase el tema del libro y tal, yo te lo envío. Yo nunca he tenido problemas con colaborar porque yo soy muy egoísta, pero egoísta en el sentido de que, como yo conozco mis limitaciones, yo sé que hay mucha gente más capacitada que yo que a lo mejor puede encontrar más pruebas o más evidencias o más pistas o respuestas donde yo haya fracasado, ¿no? Entonces yo nunca he tenido problema en compartir la información. Y digo lo del error solo por lo que ocurrió después, que era imprevisible. Cuando pasó esto, Iker y yo éramos compañeros en Espacio en Blanco. Un día recuerdo que además, joder, es que teníamos, o sea, mucha complicidad. Iker y yo siempre terminábamos en un karaoke que había cerca de la radio cantando juntos con un perro del 15 después de terminar del programa. Y un día me dije que le ha llamado Pepe Navarro para ir al Mississippi a entrevistarle y tal, y que si podía pasarle algo potente, algo impactante. Me dice si le puedo pasar el documento este de la Comisaría de Vallecas. Y digo, sí, claro, sin problema. Faltaría más, como muchos otros documentos que he ido consiguiendo. Lo que nadie podía prever es que por el tratamiento tan sensacionalista que le dio Pepe Navarro, en aquel momento era el programa más visto de la televisión en España, o sea, no había nada que se viese más, claro, aquello fue convertir el caso Vallecas, que siempre fue solo una historia familiar, un drama familiar, en el nuevo Amityville español, ¿no? Y se nos fue a todos de las manos, se me fue a mí, se le fue a Iker, se le fue a Pepe Navarro, se le fue a todo el mundo de las manos, como ha pasado con otros casos, con las caras de Belmez o el poltergeist del Palacio de Linares, etcétera, que cuando se convierten en una historia mediática, en una historia periodística, poco a poco van dejando atrás todos los hechos y lo único que permanece es el relato. Y esta diferencia entre hechos y relato es algo que no se suele tener muy en cuenta en el mundo del misterio, pero que a mi juicio es muy importante. Pues es que esto que hablas precisamente de la televisión, sí que me gustaría que contaras, porque la verdad es que está muy bien escrito en el libro y me gustaría que lo contaras tú, que es qué pasó en el programa de Concha Velasco, al que acudió Concepción con sus hijas. Es que esto es muy esclarecedor. Ellas porque ellos nunca no fueron a ningún plató que yo sepa, siempre fueron Doña Concha y las niñas. Ellas acudieron a muchos programas de televisión y en uno de ellos se hicieron muchos programas, porque cuando la historia aparece en el programa de Pepe Navarro, claro, estamos hablando de la telebasura de los años 90, ¿no? Bueno, telebasura no, telemierda directamente. Sí, es que aquello era una cosa impresentable. Estos temas solo interesaban para generar controversia, para generar debates, para que la gente nos pegásemos entre nosotros, pero tenían mucha aceptación, tenían mucho recorrido. Entonces, cuando se encontraba a un personaje o a un caso que podía generar esos conflictos en un plató, esas polémicas, esos debates, pues se agarraban a él como un clavo ardiendo, ¿no? Porque eso daba audiencia. Entonces, claro, cuando Doña Concha intenta partir de la cara a Christian Breaker en un programa de televisión, dicen, joder, aquí hay tema.
Así que se inició un recorrido mediático en muchos programas de distintas cadenas en los que se trataba de esa forma tan sensacionalista el caso Vallecas, lo que ayudaba a alejar todavía más a los investigadores serios que veían aquello como un esperpento, ¿no? Como una cosa. De hecho, en el librito este yo recojo, como yo seguí todo eso en tiempo real, todo lo que se iba publicando en la prensa, que no está en internet, yo sí lo tengo en los archivos, y incluyo varios recortes de prensa de varias revistas de la época que se hacían eco de esos espectáculos televisivos. Y en uno de ellos, el programa de Concha Velasco, estaba Manuel Berrocal, que ha sido el último presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que es médico, que no es ni un negativista de estos temas, ni es un pirao. O sea, es un tío con la cabeza muy bien amueblada. Y él nos contaba que en ese programa, hasta ese momento, durante la primera etapa, digamos, del caso Vallecas, se atribuían todos los fenómenos paranormales al abuelo materno, que se había muerto. Estefanía todavía estaba viva. Es que la gente se cree que el caso Vallecas comienza con la muerte de Estefanía, y para nada. O sea, cuando se produce la primera intervención policial en el caso Vallecas, Estefanía estaba viva. No había ni Ouija, ni chorradas de estas que vinieron después. O sea, todo esto es muy anterior. Y en aquella primera etapa se hablaba de que era el abuelo el que se manifestaba y el que producía los supuestos fenómenos, ¿no? Y según comentaba Berrocal, claro, yo no estaba en ese programa, no te lo puedo certificar en primera persona, pero según comentaba Berrocal, él fue testigo de cómo en ese programa se cambió el discurso, en ese momento histórico concreto, se cambió el discurso y se le habría pedido a la presentadora que no hablase para nada del abuelo, porque ahora iban a hablar de la niña, iban a hablar de Estefanía, que acababa de fallecer. Esa es la anécdota, fundamentalmente. Claro, pero luego parece ser que la madre parece que no consiente que se diga otra cosa que no sea que su hija estaba endemoniada. Pues es que aquí ya nos metemos en un tema familiar muy chungo. Yo estuve hace muy poquito, hace unas semanas, estuve con Concha en su casa y esto lo cuenta Sol Blanco Soler, de todas maneras. O sea, Sol Blanco Soler cuenta esto. Sí, bueno, pero ves, fíjate, Sol Blanco Soler, que yo no creo que sea nada sospechosa de ser una detractora de estos temas, todo lo contrario, claro. ¿No? Entonces, claro, cuando yo empecé mi investigación personal, yo acudí a la gente que sabía. O sea, yo llego a Vallecas, yo no soy nadie, yo soy un pasguato que llega de provincia. Yo era un chaval que llegaba desde La Coruña en autobús, o sea, así es como llegué yo a Vallecas, y claro, cuando me encuentro con esta historia, a mí me desborda. Entonces yo voy a la gente que sabe, y voy a hablar con el doctor Jiménez del Oso, que creo que tampoco es sospechoso de ser un detractor de estos temas, pero que además es médico psiquiatra. Y Jiménez del Oso me dice, oye tío, no pierdas el tiempo porque aquí no hay nada paranormal. Me voy a hablar con los de la Sociedad Española de Parapsicología, oye, no pierdas el tiempo porque aquí no hay nada paranormal. Me voy a hablar con el equipo EPTA, porque yo tenía muy buena amistad con el padre Pilón, que tampoco es sospechoso de ser un detractor de los temas paranormales, y el padre Pilón me dice, no, aquí hay un follón familiar que tienen ahí, pero ahí no hay nada paranormal. Yo además recuerdo que me contó que él había hecho una pantomima, que había hecho un supuesto exorcismo, no porque creyese que había nada paranormal, sino para intentar darles un efecto placebo, ¿no? Para que, claro, ven a un jesuita como el padre Pirón con ese porte, con su alzacuellos, con el agua bendita, bendiciendo la casa, para que se tranquilizasen un poco. Y esto además está recogido en un reportaje que publicó Javier Sierra, que es el único reportaje que se publicó inicialmente antes de la intervención policial en una revista especializada, donde el mismo Javier Sierra, recogiendo la opinión del padre Pilón, dice, aquí hay un tema de autosugestión, aquí no hay nada paranormal, nunca hubo nada paranormal. Entonces, hombre, si a mí, que soy un don nadie, el padre Pilón, Jiménez del Oso, el Sol Blanco Soler, Manuel Berrocal, Javier Sierra, todos dicen que ahí no hay nada paranormal, pues hombre, creo que el tema está bastante claro desde el principio. Sí, y además, sobre todo eso, que todos coinciden y ponen el foco en la madre.
Dicen que la madre es la que inicia todo y la que crea todo. Y de hecho, bueno, luego con la entrevista del Mundo pues queda más claro quizás esos detalles más personales con la declaración de Ricardo, yo creo. Claro, pero fíjate, lo del Mundo vino muy tarde, por desgracia, eh, ya cuando se gestó toda esta historia del Mundo, casualmente yo también estaba ahí sobre el terreno, porque un día Manuel Berrocal nos comenta que se va a presentar el primer libro monográfico sobre el caso Vallecas. Ya van 3, ¿eh? Sobre el caso Vallecas ya hay 3 libros monográficos publicados que tratan solo sobre el caso Vallecas, 2 en España y 1 en Estados Unidos, que esto tampoco lo sabe mucha gente. Y nos comenta que se va a hacer esa presentación, y yo inicialmente le digo, pues ya paso, tío, porque a mí el tema Vallecas lo he discutido ya con mucha gente durante muchos años y no le veo recorrido, es que no le veo tema. Pero claro, a esa presentación iba a acudir, porque estaba en Madrid, Alfonso Trinidad, iba a ir David Cuevas, iba a ir el mismo Berrocal, iba a ir Jesús Ortega, iban varios colegas de estos temas, ¿no? Y como yo estaba en Madrid, dije, oye, bueno, pues venga, vamos, porque además en la presentación iba a estar, además del autor y del editor, una medium que decía que se había comunicado en el más allá con Estefanía para saber lo que había pasado, ¿no? Entonces ahí sí tenía curiosidad por ver el espectáculo que daba la medium, a ver qué es lo que contaba. Entonces acudimos a la presentación, y en esa presentación precisamente estaban 2 de los hermanos de Estefanía, Maxi y Ricardo. Y yo recuerdo, claro, es que esto, si no se conoce la cronología, como ocurre siempre, a tus oyentes les puede parecer un poco caótico, pero yo en muchas ocasiones había coincidido en programas de radio con David Cuevas o con Jesús Ortega, y cuando salía el caso Vallecas, ellos eran defensores de que el caso Vallecas era algo paranormal, porque ellos pertenecen a la generación que ya conoció el caso cuando estaba en internet, no antes, y me decían, tío, pero ¿cómo puedes decir que no hay nada paranormal? Oye, a ver, que yo estuve en la casa, que yo soy el que le dio el informe a Iker, que yo he seguido el tema desde el principio, para mí no hay nada paranormal, y esto se puede demostrar, que David Cuevas o Jesús Ortega o otros colegas siempre defendieron la autenticidad del caso Vallecas. Y esa tarde, cuando estábamos en la presentación del libro, yo estaba charlando con Berrocal y con Alfonso Trinidad, y recuerdo que se nos acercaron Cuevas y Jesús Ortega muy excitados, porque habían estado hablando con 2 de los hermanos de Estefanía, que yo ya los conocía de cuando iba a la casa, ¿no? Y les habían dicho que bueno, que había una historia oculta, que ellos hasta que no falleciese su padre no podían contar la verdad, todo eso. Y recuerdo que me dijeron si quería hablar con ellos, y yo les dije que no. Creo que esto también es muy sintomático, es que yo ya tengo claro qué es lo que pasó en Vallecas, yo ya conozco a Ricardo y a Maxi desde hace 20 años, y no me van a contar nada que no sepa, y yo no hablé con ellos ahí, yo me quedé charlando con Trinidad y con Berrocal, pues no tenía ningún interés en esa información que para gente más joven como Cuevas y Ortega era novedosa, pero que todos los que estuvimos allí al principio ya conocíamos qué es lo que pasaba en Vallecas. Y ahí empezó a gestarse esa famosa entrevista en el diario El Mundo que le causó tantos problemas, injustamente, a David Cuevas, porque él es un periodista y él es exactamente lo mismo que Iker Jiménez. Y además yo las discusiones que he tenido, exactamente las mismas discusiones que he tenido con Iker, las he tenido con Cuevas. Porque ellos como periodistas, bueno, pues ellos transmiten lo que cuenta una persona. Ellos no, como decía Iker, ellos son notarios del testimonio de una persona, pero su trabajo no es desvelar si eso es real o no. El mío sí, porque a mí me interesa la verdad, a mí no me interesa solo un relato, a mí me interesa saber si lo que cuenta esa persona es cierto o no. No, porque yo no soy periodista, a mí no me interesa la divulgación, ni vivo del periodismo, ni de estos temas. Esa es una diferencia, creo que fundamental. Entonces, David hizo exactamente lo mismo que Iker, recoger un testimonio y transmitirlo, nada más. Claro, pero no entiendo por qué la gente que, digamos, que investiga como tú, o como le ha pasado a David Cuevas, o como también estoy viendo yo ahora mismo,
a la gente que, digamos, no está a favor, no piensa que hubiera una posesión, no piensa que hubiera nada paranormal, oye, que nos están machacando a todos, ¿eh? ¿Por qué piensas que pasa esto? O sea, ¿qué pasa en la cabeza de la gente? Bueno, pero eso, bueno, a ver, eso nos está machacando el sector del público que consume misterio y que quiere creer, que es algo muy comprensible. Yo lo entiendo perfectamente, pero yo durante muchos años también quería creer. Yo ahora quiero saber, no quiero creer, yo quiero saber las cosas. Pero yo durante muchos años de mi vida, yo lo que quería era creer. Entonces entiendo que cuando alguien enturbia un fetiche del misterio, uno de los tótems del mundo paranormal en España, como es el caso Vallecas, haya personas que reaccionen emocionalmente, que reaccionen no racionalmente, sino visceralmente. Y eso es comprensible, pero es que en el otro sentido ocurre lo mismo. O sea, cada vez que defensores de la supuesta naturaleza paranormal del caso, como Iker, hablaban del caso Vallecas, le caían hostias hasta en el DNI por parte de los pseudoscépticos. Fíjate, ya está ahí vendiendo la burra de Vallecas y tal. O sea que nunca puede llover a gusto de todos. Digas lo que digas, de verdad, Dante, no importa cuál sea la postura que tomes, digas lo que digas sobre cualquier caso, vas a tener defensores y vas a tener detractores. Eso es inevitable. Si tú pones el foco solamente en los detractores, pues oye, puedes desanimarte y decir, joder, que me está dando hostias por todos lados. Y si los pones solamente en los defensores de lo que tú digas, vas a pensar que eres el rey del mambo y joder, vaya club de fans tengo. No, yo creo que lo inteligente es ver a los unos y a los otros y al final mandarlos a todos a cagar y hacer lo que tú consideres que es lo justo y lo ético, porque nadie va a darte nada, o sea, nadie te va a sacar las castañas del fuego. Entonces yo creo que lo más inteligente es hacer lo que tú consideres correcto, incluso a riesgo de cometer errores, porque ninguno somos perfectos. Y yo he defendido el supuesto origen paranormal de muchos casos hasta que me he dado cuenta de que estaba equivocado. No pasa nada, todos somos humanos, ¿no? Pero yo creo que lo inteligente es, y además como decía el Quijote, ¿no? Ladran Sancho, luego cabalgamos. Si tú no haces nada relevante, nadie te va a tener en cuenta, entonces no vas a tener ni detractores ni defensores. Claro. Así que si genera ruido es porque has hecho algo que merece la pena. Es que tampoco debes... Entiendo que, a ver, una campaña como la que se hizo contra David Cuevas fue brutal, porque la gente pensó que David se estaba metiendo con el que fue su ídolo durante mucho tiempo. David siempre ha tenido dos ídolos, JJ Benítez y Iker Jiménez, y ha sido defensor a muerte de ellos. Quien cuestione a David por el caso Vallecas es un gilipollas que no tiene ni idea de lo que está diciendo, porque basta tirar de hemeroteca o irse a los archivos de podcast para ver las discusiones que hemos tenido cuando él defendía el caso Vallecas, tanto en radio como en televisión. O sea, David se ha ido a Televisión Española, al programa del Cárdenas, a defender a Iker y a defender el caso Vallecas. Joder, es que no puede estar más claro. O sea, el que cuestione eso es porque no ha entendido nada. Mira, estoy leyendo y claro, se me pasaba por alto el tema de la autopsia. Si volvemos atrás al tema de la autopsia y de tu libro, lo estoy leyendo ahora. Y es que, bueno, pues estuve viendo el programa que hizo Iker del 20 años del expediente Vallecas, y él decía que el doctor Pedro Cabeza lo dejaba muy claro, ¿no? Y él decía que era algo muy sospechoso porque el doctor Pedro Cabeza lo decía. Y veo que lo que él dice, tú pones en tu libro, que se trata de una muerte sospechosa por haber acaecido de forma súbita, que su causa ha sido una parada cardiorrespiratoria con episodio previo de edema agudo en el pulmón. Y que dado la ausencia de signos de violencia y tal, pues que es una muerte natural que pudo haber sucedido por un problema endocrino, por la obesidad de Estefanía. Entonces, yo creo que aquí los doctores lo dejan bien claro. Claro, ahí estás haciendo spoiler, porque el informe de autopsia está incluido en el expediente judicial. ¿Por qué hay un expediente judicial? Porque cada vez que muere una persona y no ha muerto de forma natural, o en un accidente de tráfico, o en algo que tengan constancia los médicos, es una muerte sospechosa, normal. O sea, cuando hemos visto estas imágenes de un futbolista que de repente cae fulminado en un campo, no es que esté poseído por el diablo, es que le ha dado un infarto, o le ha dado un edema, o lo
que sea, y se ha muerto. Y en el primer informe, esa muerte, mientras no se ha hecho la autopsia y se sabe cuál es la causa de muerte, es una muerte sospechosa. Es normal, pero a ver, Iker tampoco tiene por qué saber esto, porque Iker estudió periodismo, no criminología, ni medicina legal, ni es forense. Entonces, yo creo que no está mintiendo. Cuando él hace esa valoración, él se encuentra en un documento, en el primer documento, porque hay más. Muerte sospechosa, dices, hostia, esto suena a tema paranormal, ¿no? Y bueno, y resalta, pone el acento en esa frase. Claro, pero es que después de que Estefanía ingrese en el hospital y se haga esa primera autopsia y se manden las vísceras a toxicología, se hace el informe final, la conclusión, y ahí es donde se explica de qué murió Estefanía. Y como murió de muerte natural, no se procesó a la familia por asesinato. Si no se procesó a la familia por asesinato, es porque murió de muerte natural, porque no ha habido nada extraño. Si hubiera algo extraño, a ver, tampoco hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Si hubiese más recorrido en esa muerte sospechosa, habría una investigación judicial, que no hay. ¿Por qué? Porque cuando se hace la autopsia definitiva y llega el informe de toxicología y el análisis de las vísceras, pues ya se sabe de qué murió Estefanía. Estefanía nunca estuvo poseída, ni hubo nada paranormal ni sobrenatural, pero ese error de valoración es muy comprensible cuando alguien que no es forense pues tiene acceso al informe. Cuando nosotros tuvimos acceso al informe, no consultamos a uno, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, ni a cinco. Consultamos a 6 forenses, que son expertos en autopsias. Entre ellos, el forense que hizo la autopsia físicamente. O sea, el forense que abrió a Estefanía y que hizo la autopsia, también hablamos con él. Y no había nada paranormal ni sobrenatural. Hombre, yo creo que ese tema también está ya cerrado, no tiene más recorrido. Si 6 forenses, incluyendo el que hizo la autopsia físicamente, te dicen que después de hacer el análisis ya se descubre cuál es esa causa de muerte misteriosa, pues ya deja de ser misteriosa. Tampoco creo que tenga más recorrido. Claro, no debería tener ese recorrido, pero sabes que lo está teniendo igualmente. Las palabras muertes sospechosas en este caso siguen teniendo bastante importancia, por lo que, bueno, algunas personas están contando. Sí me gustaría también decir que el tema de la epilepsia, que decía que no tenía epilepsia, se encuentra tegretol, como tú pones aquí, en el análisis toxicológico. Y el tegretol es para la epilepsia, es lo que se tomaba la madre, creo recordar. Sí, bueno, porque hay varios miembros de la familia que tienen el mismo problema, entonces es normal que se les afecte lo mismo. Y si tú en una autopsia descubres que el fallecido está recibiendo un tratamiento oncológico, coño, es que tiene cáncer. Si no tiene cáncer, pues no le dan un tratamiento oncológico. Tampoco es muy difícil de entender. Si Estefanía estaba siguiendo un tratamiento para la epilepsia, si tus hermanos te dicen que tenía epilepsia, si los vecinos te cuentan que tenía ataques de epilepsia, si en la autopsia aparece el registro de esa epilepsia, pues que tenía epilepsia, no pasa nada. Hay mucha gente que tiene epilepsia y no por eso son más raros o menos raros. Tampoco veo que haya ahí ningún misterio. Es que a mí me da la sensación de que en el caso Vallecas ha ocurrido exactamente lo mismo que en todos los demás grandes mitos del misterio. Pasó en Vallecas, pasó en las Caras de Belmer, pasó en el Palacio de Linares, pasó en un montón de ocasiones. Cuando las evidencias son tan abrumadoras de que hay un origen, digamos, explicado para esos supuestos fenómenos, la gente entusiasta del misterio, y yo he sido uno de ellos, nos agarramos a un clavo ardiendo, ¿no? Entonces intentamos mirar la letra pequeña a ver si encontramos cualquier cosa que no encaje para decir, bueno, sí, lo has explicado todo, pero aquí han escrito Estefanía con H. ¿Por qué han escrito Estefanía con H? ¿Qué querían ocultar cuando escribieron Estefanía con H? No, coño, no quieren ocultar nada, es que se han equivocado. Han hecho una falta de ortografía, no pasa nada. Pero es muy frecuente, esto ocurre con todos los casos, la gente que se obsesiona
con un solo suceso tiene una perspectiva muy limitada. Pero cuando llevas tantos años enfrentándote a tantísimos casos paranormales, te das cuenta de que hay un comportamiento tipo que se repite una y otra vez en todos los grandes clásicos del misterio, ¿no? Y es el agarrarnos a un clavo ardiendo para intentar mantener en alto la bandera del misterio, de lo inexplicado, cuando no hay por dónde cogerla. Es muy habitual y es muy humano, tampoco creo que sea reprochable. Por lo que leo en el libro, creo que tú piensas que si la familia ya estaba sugestionada de antes, no ayudaron nada todos estos expertos, pones no entre comillas, no ayudaron en nada, sino que agravaron realmente los sucesos, ¿no? Claro, pero es normal, porque si no, no cobran. A ver, en todos los casos poltergeist, tú imagínate que, bueno, tú conoces ya el mundo del misterio, tú estás muy metido, pero tú imagínate tu vecina del tercero derecha o tu vecina del piso de arriba o del piso de abajo, me da igual, que no está metida en estos temas y que de repente se empiezan a producir, o ella cree que se producen, unos fenómenos extraños en su casa, porque le ha muerto un hijo, o un primo, o un tío, un cuñado, lo que sea, y ella ha tenido una serie de, coincidiendo con ese fallecimiento, ha tenido una serie de episodios, por ejemplo, de parálisis del sueño, o una serie de experiencias de hipnogongias, o de hipnopombias, o cualquier otro tipo de cosa que tiene un origen psicológico, pero que son muy traumáticas, que pueden ser emocionalmente muy desestabilizadoras. Y ella llega a la conclusión de que, joder, oye, en mi casa pasa algo. Porque fíjate, se murió mi abuelo, o mi primo, mi cuñado, mi perro, da igual. Y han empezado a pasar cosas raras. ¿A quién va a llamar? No va a llamar a Iker Jiménez, porque Iker Jiménez además no le va a coger el teléfono. Va a buscar a alguien entendido en estos temas. Y si pones psíquico, medium, vidente en Google, lo primero que te va a salir, antes se hacía con los anuncios clasificados en los periódicos, pero ahora se hace con internet. Van a ser toda una panda de sinvergüenzas, de chorizos, de mangantes, que se hacen pasar por videntes, por medios, por psíquicos, y que te cobran por eso. En el caso de la familia Gutiérrez Lázaro, eso fue exactamente lo que pasó. Entonces, al principio de todo, empezaron a desfilar por la casa de la familia una serie de sinvergüenzas que, si no hay fenómeno paranormal, ellos no cobran, porque ellos cobran por hacerte una limpia de la casa. Y de verdad, Dante, yo esto lo he visto 1.000.000 de veces, de verdad, lo he visto en montones de casos similares. Con la mejor intención y con toda la angustia que sienten, la familia contrata a un experto. Esto de experto entre comillas, ¿no? Un experto. Y ese experto suele ser un profesional de las mancias o de la sanación. Personajes como Tristan Breaker, que pasaron por la casa al principio. Y claro, cuando Tristan Breaker llega allí, si le dice a la familia, oye, mira, que aquí lo que tenéis es un problema de sugestión, él no cobra. Él cobra por hacer psicofonías, por hacer un exorcismo, por hacer una limpia, por llevar a un medium para averiguar cuál es el fantasma que se está manifestando. Y todo eso reafirma el proceso de sugestión de toda la familia. Imagínate una familia con niños de 3, 4, 5 años, 6 años, que llega un señor muy serio, con su gorro, con su pajarita, le dice, no, aquí es que tenéis el fantasma del abuelo que se está manifestando en la taza del váter, que esto ahora es una coña, pero fue así. Sí. Porque decían que el espíritu del abuelo salía por la taza del váter, por el cagadero. Ahora nos puede parecer friki, pero esto fue así. Y todo eso y entonces se lleva a una medium, y la medium, que era su mujer, cae en trance y empieza a pegar gritos. Pero ¿tú cómo crees que va a influir esto en un chaval de 4 años? Claro, totalmente. Digo, Sí. o sea, o no eres humano, o te tiene que sugestionar, porque estás viendo a un adulto muy serio y a una señora adulta muy seria en trance, pegando gritos y diciendo que es tu abuelo el que se está manifestando por la taza del váter. O sea, si no te sugestionas, tío, si no tienes sangre en las venas, que tienes horchata, es normal que ocurra eso. Y el problema es que yo recuerdo que un día me decía Concha, claro, joder, es que fíjate, el Christian Breaker nos ha dicho que le tenemos que comprar un coche, porque como él viene desde lejos, para poder investigar nuestra casa, claro, no va a estar todo el día en el metro, ¿no? Tenemos que pagarle un coche. Fíjate hasta qué punto existía ese choriceo.
y como por la casa pasaron un montón de sinvergüenzas de estos, claro, el proceso de sugestión es que era inevitable. O sea, es normal que los niños viesen sombras, viesen pelotas voladoras, oyesen voces. Si se oía la cañería del desagüe del vecino del tercero, pues eso era un lamento del abuelo que se estaba manifestando a través de la caza del váter. Si había un cambio de temperatura por la noche y crujían las puertas, pues eso eran los fantasmas que estaban abriendo las puertas. Entonces, ahí no estaba mintiendo nadie, eran víctimas de un proceso de sugestión interesado, porque a estos sinvergüenzas lo que les interesaba era que la familia estuviese sugestionada para que pagase, porque si no, no pagaban. Si le decían que allí no había nada misterioso y paranormal, ellos no cobraban. Claro, es que de esto que mencionas precisamente, ¿no? Que bueno, que suena un poco a coña y tal, lo del váter. Pero claro, lo cuentas en el libro y a ver, es duro, pero esto fue así, ¿no? Que una vecina oía llorar a Estefanía cuando la castigaban en el baño y que como era un lugar de castigo, pues digamos que la familia, sobre todo los hijos, lo tenían como un lugar que daba miedo, ¿no? Sí, a mí fue uno de los testimonios que me pareció más clarificadores cuando yo hablé con vecinos, porque yo estuve en el colegio de Estefanía, me ocurre mucho, de verdad, como me ocurre todos los casos. Yo cuando te doy una opinión de un caso, no es porque haya leído 4 libros y haya escuchado 4 podcasts, es que me lo ocurra mucho, si no prefiero no opinar. Y yo recuerdo una vecina que era la del piso de arriba, de la familia Gutiérrez Lázaro, que nos contó que, claro, que es normal que identificasen el cuarto de baño pequeño como el lugar de donde provenían todos los demonios que asolaban esa casa, porque ella, a través del canal de ventilación, sabes que en un bloque de edificios los cuartos de baño suelen estar comunicados de abajo arriba por el respiradero, ¿no? Por el mismo canal que comunica todos los cuartos de baño. Entonces ella, que a mí me pareció un testimonio muy conmovedor en su día, decía que ella recordaba escuchar a Estefanía llorando cuando era castigada, encerrada en ese cuarto de baño pequeño. Y ya está, y ese es el origen de toda esta movida. Si los defensores del caso Vallecas, en lugar de ver solo lo que está en Google, se fuesen a las hemerotecas y recuperasen los recortes de prensa o los primeros artículos que se publicaron en los años 90, antes incluso de la intervención de la Policía Nacional, verían que todos los, entre comillas, expertos señalaban el cuarto de baño pequeño como el origen. Bueno, de hecho creo que hasta Negri después también resaltaba ese tema, de que todo Sí, venía del cuarto de baño que le daba cosa entrar allí, sí. Claro, porque el cuarto de baño pequeño era un sitio muy chulo. Yo estuve en el cuarto de baño pequeño y lo tengo grabado por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda en vídeo, y daba muy mal rollito, pero no porque hubiese nada sobrenatural, sino porque era la mazmorra de castigo de la casa. Y dices que también en el libro que estoy leyendo que tú eres el responsable de que este caso saliera en Esta noche cruzamos el Mississippi, Pepe Navarro. Claro, yo me siento un poco culpable. De hecho, mira, todo este revuelo que se produjo con la resurrección del caso Vallecas en los últimos años, por lo menos a mí me ha dado la oportunidad de pedirle perdón a Marianela o a Concha o a Maxi o a otros miembros de la familia, porque yo sí me sentía un poco responsable, ¿no? Porque al fin y al cabo toda esta movida mediática se inicia cuando Iker llega al programa de Pepe Navarro con el parte policial, lo enseña a cámara y cuenta que eso es un verdadero expediente X español y que eso era la confirmación policial de los sucesos paranormales. Y claro, ese papel se lo di yo, esos papeles, porque son 2 páginas, se lo di yo y me sentía un poco responsable. Claro, yo soy consciente de que ni Iker ni yo podíamos prever en qué se iba a convertir el caso Vallecas con el paso de los años. Y no sé si eso nos justifica o no, pero yo siempre me he sentido un poco responsable de esa sobredimensión que se hizo del caso, tanto del caso Vallecas como de otros muchos casos, no solo de Vallecas. Cuentas también que esto a lo mejor la gente pues le interesa mucho saberlo, que es que ya el lugar parece ser que daba miedo de por sí, y esto te lo cuenta un policía.
esta imagen de que ve el cura bajando, pero que luego el cura vivía allí, ¿no? Pero claro, cuando es que esto es en la primera intervención policial que hay, que detienen a un chico que sería, bueno, el novio o amigo de Estefanía. Sí. Sí, es que un año antes de que se produzca la intervención del 091, hubo una intervención del 092, Estefanía estaba viva, no, o sea que ya se acabó toda la polémica de que si todo empieza con Estefanía, pues ya se acaba, se zanja la cuestión, porque un año antes hubo una intervención policial del 092. Llaman a la policía porque Estefanía estaba reunida con varios amigos jugando a las cartas, o por lo menos eso es lo que le dijeron a la policía municipal, y eso es lo que la policía municipal me dijo a mí. Y uno de los presentes tiene un ataque de histeria, ¿no? Tiene un ataque, empieza a gritar, a patalear, avisando a la policía se presenta en la casa y se encuentran al chaval, que luego, el chaval estaba en tratamiento psiquiátrico, era un chico que tenía problemas, aunque ahora se le haya intentado presentar como un testigo irrefutable de los sucesos paranormales en la casa, es que era un chaval que estaba en tratamiento psiquiátrico. Y cuando llega la policía, el chaval tiene un ataque de histeria, y recuerdo que uno de los policías, que además era muy grande, era un tío de casi 2 metros, un funcionario muy alto, me decía: joder, Manuel, cuando llegamos allí, claro, el chaval tenía un ataque y no había manera de pararlo. Entonces le pusimos los grilletes, le pusimos las esposas y le dijimos: mira, como rompas los grilletes me voy a acojonar y te voy a pegar un tiro en la cabeza. Y este mismo policía era el que me describía, y yo eso lo ratifiqué cuando estuve en la casa, que la misma ambientación, la misma decoración de la casa ayudaba a esos procesos de sugestión. Yo esto además lo he experimentado en muchos otros casos de poltergeist en los que he estado, en que he encontrado una ambientación parecida que favorece la sugestión. Todas las fotografías que habían por la casa de todos los difuntos de la familia, los abuelos, los tíos, la gente que había fallecido, las cortinas, recuerdo que las cortinas eran muy gruesas en la casa de los Gutiérrez Lázaro, con lo cual dejaban pasar muy poca luz. Cuando se cerraban las cortinas, aquello quedaba en una penumbra francamente inquietante, y toda esa decoración, toda esa ambientación que al policía municipal, que estuvo un año antes de la policía local, le hacía decir que aquello le recordaba, como decía, en el libro tengo la transcripción exacta de la grabación de la entrevista, pero decía algo así como que era la típica casa en la que llegabas como policía a hacer un servicio y te daba la sensación de que de una esquina iba a salir el malo con el cuchillo. Efectivamente, ¿no? sí, eso pone. Algo así decía. Sí. Pues yo doy fe también de eso, que daba esa sensación. Entonces ese es otro elemento que creo que ayudaba a todo ese ambiente, a todo ese clima de sugestión que necesariamente se tenía que vivir en la Casa de Vallecas. Aquí también es que hay un detalle curioso, que puede parecer un poco, anecdótico, pero es que parece ser que acabas de decir que estaban jugando a las cartas, y efectivamente es lo que se dijo, pero luego que se cambió porque estaban jugando a la Ouija. Sí, bueno, pero eso se ha cambiado en muchas ocasiones. O sea, las versiones, cuando tú contrastas, y ese la verdad es que es un trabajo muy meritorio que no se ha valorado, no se ha agradecido, ese trabajo enorme que hicieron David Cuevas y Juanjo Sánchez Oro en los 2 o 3 programas especiales que hicieron sobre el caso Vallecas, que fue superponer todas las grabaciones, no artículos de prensa que pueden estar más o menos manipulados por el redactor, no, grabaciones de programas de televisión y de radio donde sale la misma familia contando una y otra vez el mismo episodio, y cuando tú lo superpones te das cuenta de cómo con el paso de los años se van haciendo cada vez más llamativos, los juegos de cartas se convierten en sesiones de Ouija, todo se va acrecentando con el paso de los años, ¿no? Yo creo que ahí hicieron un trabajo realmente muy meritorio, porque son muchas horas de documentación. Piensa que el caso Vallecas
como el Palacio de Linares o como las Caras de Belmez, son casos de largo recorrido, son casos que han estado presentes en los medios de comunicación durante años y que han generado muchas horas de emisión radiofónica y televisión. Entonces, contrastar todas esas horas es un currazo realmente enorme. Probablemente por eso nadie lo había hecho antes que ellos. Y cuando ya escuchas todas esas superposiciones de los testimonios, ves que lo que originalmente era un coche de policía, luego son 2, luego son 3 y luego son 4. Lo que inicialmente eran 3 policías, de repente son 4, luego son 5 y luego son 6. Los policías que inicialmente llegan allí, hablan con la familia y se van a su casa, al cabo de los años pues ya se convierten en policías que sacan la pistola y que llegan a apuntar a la puerta que se abre del armario, ¿no? Esto es muy habitual, esto que la gente que llevamos muchos años en estos temas, te lo estaba comentando antes con los incidentes OVNI, es muy frecuente porque la memoria es muy falible y probablemente los miembros de la familia cuando cuentan esas cosas no están mintiendo, simplemente es que lo recuerdan de manera distinta y con el paso de los años las imágenes se van desdibujando y se van añadiendo a esas imágenes de la memoria las cosas que han visto en televisión, que han leído en la prensa, que han visto en las películas, porque recordemos que de caso Vallecas se hizo una película, Verónica, que es lo que terminó ya de convertirlo en un mito, ¿no? En un mito internacional, no solo en España. Y eso también ha influido en cómo se han ido modelando los recuerdos con el paso de los años. Entonces, yo no creo que haya mala intención en eso. Es lo habitual, es lo normal, es lo que te encuentras en casi todos los casos de este tipo. Lo que, vamos, se dice de la película Verónica, todo lo que yo he hablado con Maximiliano, pues, porque yo no la he visto, ¿vale? Yo tengo que decir que no la he visto. A mí el cine español no... pero resulta que, bueno, de Caso Vallecas solamente utilizaron el reclamo, porque luego después la película no tiene absolutamente nada que ver. O sea, pero el reclamo, la marca Caso Vallecas, es muy importante para esa película. Sí, pero bueno, yo creo que tiene tanto que ver el caso real de Vallecas con la película como con la imagen que se transmite habitualmente de él. O sea, nada. Los que vivimos el caso Vallecas desde el principio sabemos que toda esta versión casi cinematográfica que se da en los canales de YouTube o en los podcasts o en las cosas actuales tiene tanto que ver con el caso real como la película Verónica. Entonces a mí no me parece que vaya muy desencaminada, porque es cierto, es verdad que Verónica se parece tanto a la historia de Estefanía como un huevo a una castaña, pero es que la historia que se cuenta actualmente en 2019 sobre el caso Vallecas se parece exactamente lo mismo.